Buenos días, compañeros. Bienvenidos a nuestro curso de Derecho Notarial 4. Es nuestra semana número 14. Vamos a dar unos 2 minutos a que se puedan conectar los demás compañeros. Tomamos la asistencia y iniciamos siempre con nuestra hoja de Word para ir anotando lo más importante del tema que tratamos la semana pasada. Posterior a ello, ya empiezo a compartir las diapositivas del tema que vamos a tratar el día de hoy y otro material que traigo por ahí para que podamos compartir nuestra clase. Después de hoy, creo que 2 domingos más y estamos nuevamente en exámenes finales. Entonces, otra vez vuelvo a repetir, a partir del domingo de la semana pasada, el tema de la semana pasada y los que vamos a tratar son los que entran para nuestro examen final. Aprovecho antes de que se me olvide, porque ya donde empezamos el tema a veces ya no me da tiempo y apenas me da tiempo de despedirme de ustedes. Para el próximo domingo voy a necesitar que ya sea que puedan descargar o si ustedes ya la han trabajado en otros cursos o si ustedes tienen la posibilidad de comprarla, vamos a trabajar un poco el tema y vamos a necesitar la ley de parcelamientos urbanos. Entonces, por favor, con tiempo les pido que la puedan descargar o que la puedan comprar si ustedes así lo desean, o la puedan descargar de internet y la puedan tener preparada para nuestra clase del próximo domingo, porque vamos a utilizar la ley de parcelamientos urbanos. Y pues, de todos modos, yo lo voy a hacer, voy a pedir favor a los compañeros de Telegram, porque el día de ayer no me dio tiempo de avisarle a los compañeros de la jornada del sábado de que vamos a utilizar el próximo domingo la ley de parcelamientos urbanos. En sí no son muchos artículos, entonces si ustedes la pueden descargar, pues la descargan, aunque ya cuando ustedes están estudiando ya para su examen privado, pues sí, ya uno entra a conocer a más a profundidad esta ley, pero si ustedes se les hace más fácil descargarla, pues la descargan. Es un poquito grande, pero más que todo conmigo son unos artículos que vamos a aprender de la ley de parcelamientos urbanos. Entonces, por favor, para que lo puedan recordar y lo tengan preparado para el próximo día de clases. Entonces voy a tomar la asistencia al inicio y pues siempre al final, como lo hacemos todos los domingos. Voy a iniciar a compartirles la hojita de Word para que veamos lo que tenemos pendiente de la semana pasada. No sé si se puede compartir. Okay. Entonces, con respecto al cambio de nombre, ¿verdad? Entonces, vimos el trámite de asunto de jurisdicción voluntaria de cambio de nombre, el fundamento para poder realizar, iniciar, conocer y resolver nuestro asunto de jurisdicción voluntaria de cambio de nombre. Eran los artículos 4, 6 y 7 de nuestro Código Civil, artículo 438 y 439 del Código Procesal Civil y Mercantil, artículos 18 y 19 y 20 de la Ley de Regulación de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, el decreto 54-77. Establecimos dentro de todas las fases que desarrollamos del cambio de nombre que no necesitamos correr o dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que ésta pueda emitir una opinión, ¿verdad? Se iba a finalizar nuestro procedimiento o nuestro asunto de jurisdicción voluntaria a través de un auto final o una resolución final. Vimos la diferencia que hay de este asunto de jurisdicción voluntaria con los demás asuntos de jurisdicción voluntaria que hemos aprendido durante este semestre. Estudiamos que debíamos de redactar un edicto. Este edicto debía de cumplir 3 requisitos muy importantes, que era el nombre de la persona a quien solicitaba el cambio de nombre, el nombre que se está adoptando por la persona y que se indique que se puede formalizar oposición a este cambio de nombre, ¿verdad? Lo vimos en los ejemplos,
que se podía hacer a través de para un menor de edad, para un mayor de edad, que se podía hacer a través de un mandatario y que se debía de publicar este edicto 3 veces en el diario oficial, 3 veces en otro de mayor circulación por el plazo de 30 días. Al finalizar los 30 días de la última publicación, debíamos de cumplir con el plazo establecido en el decreto 5477 del plazo de los 10 días hábiles para que el notario, para que se dé el plazo de la oposición. Vencido este plazo de los 10 días sin que hubiera oposición, porque es uno de los requisitos, el notario estaba facultado para dictar su auto final o resolución final, en la cual se aprobaba el cambio de nombre y además se indicaba o se resolvía que debía publicarse un edicto más por una sola vez en el diario oficial. Entonces vimos que el asunto de jurisdicción voluntaria de cambio de nombre es el asunto que lleva más publicaciones, lleva un plazo a oposición diferente a los demás asuntos de jurisdicción voluntaria que hemos conocido, ¿verdad? Que es el plazo de 10 días. Entonces espero que hayan tenido, pues que haya sido el cambio de nombre un asunto de jurisdicción voluntaria que no haya tenido dificultad para ustedes para poderlo comprender. Y si no, pues todavía en el transcurso de la semana ustedes me escriben. Yo creo que no tengo preguntas de ustedes de la semana pasada pendientes de responder. Pero tomo yo en estos días voy a sentarme a mi correo y voy a revisar las fechas porque a veces porque tenemos cosas que hacer un poquito más, pues no nos da tiempo de poderlo revisar, pero me comprometo en esta semana de poderlo hacer y si tengo preguntas de ustedes yo les voy a responder de manera individual. Entonces, les doy un minutito para que si ustedes están copiando lo que yo les proyecto sobre el cambio de nombre, si lo están colocando en su cuaderno, en hojas, en su computadora, pues puedan terminarlo de tener para, pues que les sirva de guía, como les he indicado, para que puedan ser herramienta de apoyo para su estudio o pues cuando ya les toque llegar a la práctica, ustedes puedan ver las diferentes situaciones que se dan en cada uno de los asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, se los voy a dejar un minutito, luego les dejo de compartir y ya iniciamos con el tema del día de hoy. Y nuevamente, para los compañeros que acaban de unir a la clase, solamente pedirles que para la próxima semana vamos a trabajar algunos artículos de la Ley de Parcelamientos Urbanos. Entonces, por favor, necesito que descarguen su ley. Tal vez no que le impriman porque son muchos artículos y no son todos. O pues si usted tiene la opción o la posibilidad de poder comprarla, pues les va a servir, ¿verdad? Para su biblioteca de estudios, poder comprar la Ley de Parcelamientos Urbanos porque la vamos a utilizar. Entonces voy a dejar de compartir en este momento y vamos a iniciar a compartir las diapositivas y el tema que vamos a tratar en esta semana. Vamos a ver unas diapositivas. Luego lo voy a detener, voy a dejar de compartirles y vamos a compartir la ley del RENAM, vamos a ir al reglamento para ir viendo unas diferencias antes de volver a regresar a las diapositivas y que continuemos platicando del asunto. Bueno, entonces en nuestro curso Derecho Notarial 4, en el código FG 143, nuestra semana número 14, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la rectificación y el asiento de las partidas del registro civil. Y pues vamos a ver otros asuntos en cuanto a omisiones, ¿verdad? Que son parte siempre de jurisdicción voluntaria y las vamos a desglosar poco a poco. Entonces, empecemos con la rectificación y el asiento de la partida de nacimiento cuando se da. Bueno, vamos a dejar esto un poquito, mejor vamos a iniciar de otra manera. Empecemos a platicar que, pues en el derecho, ¿verdad? En el ámbito del derecho de las personas o de las sociedades, es fundamental el registro
de ciertas circunstancias importantes en la vida de cada individuo, en la existencia de cada persona. Desde pues, la perspectiva legal de nuestro Código Civil, en este caso, ciertos hechos de la vida civil los vamos a probar y los vamos a demostrar en base a las inscripciones que se encuentran en los registros respectivos. En este caso, el registro respectivo que inscribe todos los actos del estado civil de las personas, pues sabemos que es el registro civil del Registro Nacional de las Personas. En este momento, pues el encargado de esa inscripción es el RENAM, ¿verdad? El Registro Nacional de las Personas, que de conformidad con su ley, en el artículo 2, establece que el RENAM, o el Registro Nacional de las Personas, es la entidad encargada de organizar, mantener el registro único de identificación de las personas naturales, inscribir hechos y actos relativos al estado civil de cada individuo, ¿verdad? Así como su capacidad civil, sus demás datos de identificación, lo cual va a realizar desde el nacimiento del individuo hasta la muerte del mismo. Emite el documento personal de identificación que todos conocemos, ¿verdad? Inscribe todos esos hechos referentes al estado civil de las personas, de matrimonios, divorcios, ¿verdad? Para darle una certeza y una credibilidad jurídica, el Registro Nacional de las Personas ha constituido extender certificaciones de las partidas, tanto de nacimiento, de defunción, de matrimonio, y con estas certificaciones que esta institución nos extiende, vamos a probar el estado civil de las personas. Entonces, vamos me voy a adelantar un poquito, que necesito que antes de que el Registro Nacional de las Personas existiera, recordamos que el registro civil estaba a cargo de las municipalidades de cada municipio y de cada departamento, ¿verdad? Quienes eran los encargados de hacer las inscripciones de nacimiento, de defunción, de matrimonio, de divorcio, pues de todos los ciudadanos. Lo del estado civil era regulado por nuestro Código Civil, que es lo que vamos a ver y luego vamos a regresar. El artículo 371 del Código Civil, yo coloqué en la parte de arriba que está derogado, porque eso ustedes pueden ir a su código y ya no lo van a encontrar, está derogado del Código Civil. Pero yo necesitaba que ustedes vean la diferencia que había antes cuando estaba regulado en el Código Civil y cómo está regulado ahora por el Registro Nacional de las Personas. El artículo 371 establecía que las actas de los hechos que se inscribían en el registro civil probaban el estado civil de cada individuo. Y la redacción de este artículo 371 era la siguiente: las certificaciones de las actas del registro civil prueban el estado civil de las personas. Era algo importante de este artículo. Si la inscripción no se hubiera hecho, no apareciera en el libro en que debiera encontrarse, estuviera ilegible o faltar en las hojas en que se pueda suponer que se encontraba el acta, podrá establecerse el estado civil ante juez competente. Vemos otra vez que hablaba o regulaba juez competente porque es nuestro código del año 1964. Nosotros los notarios no estábamos todavía autorizados por el Estado para poder conocer dichos asuntos. Y por cualquier otro medio legal de prueba, dice, incluso las certificaciones de las partidas eclesiásticas. Al momento de la creación del Registro Nacional de las Personas, se derogó este artículo, pero vamos a dejarles de compartir diapositivas y vamos a hablar. Yo no sé si ustedes la tienen por ahí o pues llevamos la lectura de lo que vamos a ver. Se crea el decreto 90-2005 en el artículo 2. Los objetivos del Registro Nacional de las Personas.
que era lo que veíamos, ¿verdad? Que era la entidad encargada de organizar, mantener el registro único de identificación de las personas naturales, inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación desde su nacimiento hasta la muerte, así como la emisión del documento personal de identificación. Para tal fin, implementará y desarrollará estrategias, técnicas y procedimientos automatizados que permitan un manejo integrado y eficaz de la información, unificando los procedimientos de inscripción de los mismos. Eso es en sí el objetivo del RENAP, pero pues no establece qué va a pasar o con qué se prueba el estado civil de las personas, no lo establece. Pero aquí habla de que va a ser el encargado de inscribir esos hechos y actos relativos al estado civil de cada persona. No nos establece cuáles son. Entonces vamos a ir al artículo 70 de nuestra misma ley del RENAP, en la cual nos regula cuáles son esos hechos y actos que el Registro Nacional de las Personas va a inscribir. Entonces, el artículo 70 establece inscripciones en el Registro Civil de las Personas. Se inscriben en el Registro Civil de las Personas los nacimientos. Aquí, por favor, un ojo con el plazo que está por acá y luego vamos a ver si encontramos la diferencia con un artículo más adelante. Los nacimientos en un plazo no mayor de 30 días ocurridos los mismos. Los matrimonios, las uniones de hecho, las defunciones, las resoluciones judiciales que declaran la ausencia, la muerte presunta, las sentencias que impongan suspensión o pérdida de la patria potestad y las resoluciones que los rehabiliten, las resoluciones que declaren la nulidad e insubsistencia del matrimonio, la unión de hecho, el divorcio, la separación, la reconciliación posterior, los cambios de nombre o las identificaciones de persona. Aquí establece identificación de persona, identificación de tercero, que nosotros ya conocemos. Las resoluciones que declaren la determinación de edad, el reconocimiento de hijos, las adopciones, las capitulaciones matrimoniales, las sentencias de filiación, los extranjeros domiciliados, la resolución que declara interdicción transitoria permanente, la designación, remoción, renuncia del tutor, protutor y guardador, declaratoria de quiebra y su rehabilitación, los actos que en general modifiquen el estado civil y capacidad civil de las personas naturales. Todas las inscripciones anteriores se anotarán en el registro individual que se creará a cada ciudadano registrado. Entonces podemos ver que todos estos son los hechos y actos que modifican el estado civil y el primero que encontramos pues es el de nacimiento, ¿verdad? Porque a partir de ahí es que empieza la vida jurídica de una persona, esa relación que tiene una persona con el estado al que pertenece. Vamos a ir ahora al artículo 71 para que veamos cuándo se debe de inscribir el nacimiento y es donde vamos a empezar a partir de ahí de nuestro tema de hoy. Y el cual regula las inscripciones de nacimiento deberán efectuarse dentro de los 60 días siguientes al alumbramiento. Aquí ayer esto dio un poco de duda a los compañeros porque en el numeral de arriba, en el artículo 70, establece 30 días. En el 71 establece y regula 60. Y el Registro Nacional de las Personas toma los 60 días del alumbramiento para poder hacer la inscripción de manera normal. Posterior a esos 60 días, ellos ya le llaman un asiento extemporáneo, que es parte de lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, es importante que lo puedan hacer, que lo puedan distinguir. Esos 60 días que el Registro Nacional de las Personas les da a las personas para poder inscribir el nacimiento de una persona, lo toman ellos como plazo normal. Posterior a esos 60 días ya le denominan una inscripción extemporánea del nacimiento, en el cual administrativamente se hacen acreedores al pago de una multa. Pero, pues, ahora casi no se da, pero muchos años anteriores, y es lo que todavía se está trabajando con nosotros los notarios en la práctica, es que estoy hablando de años 60, 50, 70,
los menores no eran inscritos en los registros civiles, ya sea porque las personas no sabían, lo ignoraban o por descuido. Y cuando se dio el cambio de la municipalidad, del registro civil de la municipalidad al registro civil del Registro Nacional de las Personas, y principalmente cuando se dio el cambio de la cédula de vecindad al documento personal de identificación, muchas personas se vinieron a dar cuenta que su nacimiento no estaba inscrito en el registro civil. Entonces, es aquí donde empieza los asuntos de jurisdicción voluntaria, porque pues la persona no tenía esa condición de cuál era su estado civil con el estado de Guatemala. Entonces, vamos a partir primero de los nacimientos, aunque pues pudimos ver que también se pueden inscribir se inscriben en el nacimiento, el matrimonio, el divorcio, la defunción, las uniones de hecho, los mortinatos, todo lo que tenga que ver con el estado civil de la persona debe de ser inscrito. Y asimismo puede haber una inscripción o un asiento extemporáneo de cada una de estas situaciones. Pero pues para lo que más somos llamados nosotros los notarios para tratar en asuntos de jurisdicción voluntaria son las inscripciones de nacimiento. Porque ahora el RENAP administrativamente, en el caso de los divorcios, en el caso de las defunciones, lo hacen a través de sus oficinas de desarrollo social o de ayuda social, creo yo, que les denominan. Entonces, pues ya no utilizan los servicios del notario para poder realizar este asiento extemporáneo, pero la ley a nosotros no lo permite. Lo que pasa es que la institución ha tratado de facilitarle a las personas la realización de dichos trámites. Vamos a ir ahora al artículo 76. Que es para el RENAP, que es una inscripción extemporánea, que es donde vamos a empezar a hablar el día de hoy. El artículo 76 regula los menores de edad no inscritos dentro del plazo legal, ese plazo legal son los 60 días que establece el artículo 71, pueden ser inscritos a solicitud de sus padres o tutores, bajo las mismas condiciones de una inscripción ordinaria, debiendo para el efecto además cumplir con los siguientes requisitos. Establece. Dicha solicitud será conocida únicamente en las oficinas del registro civil de las personas. Entonces quiere decir que cuando son menores de edad y no ha sido inscrito su nacimiento, pues administrativamente ellos pueden realizar esta inscripción sin necesidad de acudir a un trámite o a un asunto de jurisdicción voluntaria que sería un asiento extemporáneo de la partida de nacimiento. Dice, del registro civil de las personas dentro de cuya jurisdicción haya ocurrido el nacimiento o el lugar donde reside el menor. B, el solicitante deberá acreditar ante el registro civil de las personas su identidad y parentesco con el menor. La solicitud deberá contener los datos necesarios para la identificación del menor y la de sus padres o tutores. Y necesito que me pongan mucha atención a este literal D del artículo 71. A la solicitud deberá acompañarse cualquiera de los siguientes documentos: partida de bautismo, constancia de nacimiento, certificado de matrícula escolar, convención de los grados cursados, constancia de autoridades locales del municipio donde haya ocurrido el nacimiento, o en su defecto declaración jurada prestada por dos personas mayores de edad en presencia del registrador civil de las personas. Entonces son requisitos que el Registro Nacional de las Personas solicita para poder ellos hacer la inscripción administrativamente cuando son menores de edad. También se da el caso que haya un mayor de edad que nunca haya sido inscrito su nacimiento. Y vamos a ir al artículo 77. Las personas naturales mayores de 18 años que no se hayan inscrito podrán solicitar dicha inscripción observando las reglas en lo que fuere aplicable el artículo 76 literal D de esta ley y otros requisitos que leyes o reglamentos establezcan. Entonces, para un mayor de edad también se debe de presentar la constancia de bautismo, constancia de nacimiento, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a ir ahora al artículo 79. Posterior a esto, vamos a ir a las diapositivas y luego vamos a regresar al reglamento de las inscripciones. Artículo 79.
es imprescriptible el derecho de impugnar judicialmente las inscripciones efectuadas extemporáneamente. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero necesito que tomen nota de este artículo 79, que lo vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, les voy a dejar de compartir y vamos a ir nuevamente a las diapositivas. Bueno, entonces vimos que en el Código Civil se establecía que el estado civil de las personas se iba a probar a través de las certificaciones de las actas del registro civil. Pero en el registro, en la ley del Registro Nacional de las Personas, no vimos ningún artículo que nos dijera cómo se probaba el estado civil de las personas. Entonces, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué podemos hacer en este asunto de jurisdicción voluntaria? Normalmente está regulado la rectificación de la partida de nacimiento y el asiento de una partida, ¿verdad? Ya sea de nacimiento, vimos que podía ser de nacimiento, de matrimonio, de defunción, de unión de hecho. ¿Cuándo vamos a realizar un trámite de omisión de una partida? Se va a dar este asunto de jurisdicción voluntaria cuando sí exista un asiento de una partida, pero dentro de los datos que contiene esa partida, se omitió colocar alguno. Puede ser el nombre del padre, puede ser el lugar de nacimiento, puede ser la fecha de nacimiento. Ahí vamos a tramitar una omisión de la partida, porque algún requisito, algún dato no fue colocado por el registrador civil, ya sea cuando estaba en la municipalidad de los libros físicos o ahora que está a cargo del registro civil, del Registro Nacional de las Personas. Se puede también tramitar en asunto de jurisdicción voluntaria la rectificación de una partida. ¿Cuándo se va a dar una rectificación de una partida? En este caso también existe un asiento de la partida, pero contiene errores esa partida. ¿Qué clase de errores? Normalmente, cuando el registro civil estaba a cargo de las municipalidades, los registradores civiles llenaban esos asientos de las partidas con lapicero. Entonces, al momento ellos de llenar esos asientos, no podían tachar un error, alguna equivocación, si no era salvado posterior en esa misma partida. Ustedes ya saben que es un salvado, que es un testado, entonces no voy a entrar a hablar de eso porque ustedes ya lo conocen. Entonces, ese salvado que la persona hacía en la partida de nacimiento, pues entonces ahí se salvaba el error, ¿verdad? Se componía el error, por decirlo así, que se había cometido dentro de la partida, pero muchas veces muchos registradores hacían el entrelineado, pero no salvaban al final de la partida. Entonces, cuando vino el cambio al registro civil del Registro Nacional de las Personas, esa partida contenía alteraciones. Entonces, que no podían ser arreglada solo así por el registrador civil del Registro Nacional de las Personas, sino a través del asunto de jurisdicción voluntaria de rectificar una partida, porque la partida tenía errores, porque tenía ese testado que no había sido salvado al final de la partida, o se habían equivocado en algún dato. Entonces se tramita un asunto de jurisdicción voluntaria de rectificación de una partida. O sea, se van a colocar los datos correctos, pero se deben de realizar a través de un asunto de jurisdicción voluntaria, porque las partidas ya en los libros ya no pueden ser modificadas, ¿verdad? Es más o menos, aplica aquí en lo que establece el Código Notariado en cuanto a los instrumentos públicos, las escrituras matrices, ¿verdad? Ellas pueden ser salvadas antes de que sea firmado por las partes y autorizada por el notario, ¿verdad? Posterior a ello, todo es alteración. Entonces, igual pasa con las partidas que se encuentran en los libros del registro civil. Si antes de que el registrador civil
autorizara o firmara esas partidas, salvaba el error, pues no había error, ¿verdad? Porque todo quedaba salvado. Pero si ya estaba autorizado, ya estaba firmado por el registrador y no había salvado ese error, entonces no podía ya como que arreglar dicho error. Entonces es donde se acude a la rectificación de la partida de nacimiento, que vamos a ver el procedimiento. También está el asiento extemporáneo de una partida. El asiento extemporáneo vimos, ¿verdad?, que la ley da un plazo para que se pueda llevar a cabo la inscripción de los actos de la vida civil de una persona. En el caso de la partida de nacimiento nos hablaba el plazo de 60 días. Posterior a ello, el siguiente artículo, el artículo 71, nos establecía o nos regulaba que para el Registro Nacional de las Personas, posterior a esos 60 días ya es un asiento extemporáneo en una partida. Entonces, es el asunto de jurisdicción voluntaria que nosotros vamos a aprender y se da porque no se hizo esa inscripción en el tiempo establecido en la ley, ¿verdad? Se da ese asiento extemporáneo de la partida, puede ser de nacimiento, de matrimonio, de defunción, como cualquiera de las partidas que se inscriben en el registro civil. También está la reposición en las partidas, que eso vamos a hablar también, ¿verdad? Pero eso no está regulado en la ley, pero por interpretación se aplican los mismos artículos del asiento extemporáneo y de la rectificación de la partida para poder realizar también un asunto de jurisdicción voluntaria que se le denomina reposición en la partida, que lo vamos a ver el día de hoy. Bueno, ya vimos el artículo 2, que es el objetivo del RENAV. Vamos ahora a ir a ver los artículos que nos dan la llave para poder entrar a conocer asuntos de jurisdicción voluntaria. Pero antes voy a volver a dejar de compartir las diapositivas, vamos a ir al reglamento porque quiero que ustedes vean en dónde fue salvada la laguna de ley que quedó después de derogar el artículo 371 del Código Civil y que no fue tomado en cuenta en la ley del RENAM para establecer o regular cómo se acreditaba el estado civil de las personas. Vamos a ir a esto primero y luego regresamos a las diapositivas. Si ustedes tienen su reglamento, si ya pudieron descargar su reglamento, vamos a ir al artículo 6 del acuerdo del directorio, el 104-2015, en el cual en el artículo 6 regula lo que son los principios registrales del Registro Nacional de las Personas. Y es aquí donde se cubrió un poco esa laguna de ley que quedó al momento de derogar el artículo 371, en el cual regulaba que el estado civil de las personas se probaba con las certificaciones que extendía el registro civil y que debió haber sido tomado en cuenta en la redacción del decreto 90-2015, ¿verdad? Porque ahí fue donde se dieron los cambios al registro civil, pero pues en ese momento quedó esa laguna de ley porque no quedó regulado en esa ley. Por lo tanto, aquí en el acuerdo, el directorio lo tomó en cuenta para no dejar en un limbo esa situación. Entonces vamos a ir al artículo 6, que regula todos los principios registrales del Registro Nacional de las Personas y establece, vamos a ver si lo puedo agrandar un poquito más. Oh, pero me tira mucho. Con el fin de garantizar, dice, el fiel cumplimiento de la función registral en los procedimientos de registro, se deberán observar los principios siguientes. Entonces establecimos que el Registro Nacional de las Personas también tiene principios registrales, también tiene principios que rigen a la institución y a la actividad registral.
Y nos interesa de sobremanera la literal A, donde dice principio de inscripción. Por este principio se determina la eficacia y el valor principal de las inscripciones en el registro civil de las personas, en virtud que las certificaciones de las inscripciones del registro civil prueban el estado civil de las personas. Entonces, este artículo 6, literal A, este principio de inscripción, es el que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de probar el estado civil de las personas aquí en la República de Guatemala, ¿verdad? Entonces, por favor, si ustedes pueden colocar en su ley del RENAP, si ustedes las tienen, o en el decreto 5477, cuando está que veamos el trámite del asiento extemporáneo, para que ustedes sepan que a partir de este artículo, de este principio, es también base para que nos da la llave para poder nosotros realizar, iniciar, tramitar y resolver estos asuntos de jurisdicción voluntaria, que la ley regula dos, pero pues se van dividiendo en más asuntos que nosotros también tramitamos, pero que por supletoriedad vamos a aplicar los artículos que vamos a ver en este momento. Entonces, les dejo de compartir nuevamente los principios, el acuerdo, y vamos a regresar a las diapositivas y vamos ya a... Bueno. Miren, vamos a empezar primero hablando del asiento tardío o extemporáneo. El asiento tardío o el asiento extemporáneo, ya vimos el plazo que para la ley del RENAP, si ya lo toma como un asiento extemporáneo, vamos a centrarnos primero, ya vimos, bueno, cuáles son esos hechos en la vida civil de la persona que pueden ser objeto de un asiento extemporáneo o un asiento tardío, pero nos vamos a centrar principalmente en el asiento extemporáneo del nacimiento de una persona. Por ejemplo, vamos a empezar hablando de los menores, ¿verdad? Si un menor de edad, los padres, que son los encargados de realizar esa inscripción de su nacimiento para que ya pueda nacer a la vida jurídica esa persona que acaba de nacer, no se realiza en el plazo establecido en la ley, esto crea una situación para el menor de que no existe, de una inexistencia, ¿verdad? De que está desprotegido sobre cualquier circunstancia fundamental en su estado civil. Además de otras repercusiones legales, ¿verdad? Que puede tener el menor, ¿verdad? Porque en este caso el menor, al no ser inscrito en el registro civil, pues no tiene nombre, va a carecer de un nombre. No existe referencia de cuándo nació, cuánto tiene de edad, no se tiene referencia cuál es su nacionalidad, ¿verdad? No se sabe cuál es ese vínculo que tiene ese menor de edad con el Estado o con la nación, ¿verdad? En donde nació. Se encuentra desprotegido de los derechos de sucesión con sus progenitores, ¿verdad? Ese derecho de sucesión que le asisten, ¿verdad? Eso lo podemos recordar. Y pues desde el punto de vista legal se le estarían violentando muchos derechos, iniciando por los derechos que regula la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? La cual establece que todo ser humano tiene derecho a su reconocimiento, a ser reconocido con su personalidad jurídica, y eso pues a través de su nombre, ¿verdad? ¿Y cómo va a poder obtener un nombre? A través de ser inscrito su nacimiento. Asimismo, también se le estaría violentando los derechos y las garantías que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿verdad? Que tiene que la omisión de su inscripción, de su nacimiento, es un hecho fundamental y primario en la vida de cualquier persona. Y por lo tanto, pues no estaría protegido a través de esas garantías y esos derechos que nos da a nosotros como guatemaltecos la
la Constitución Política de la República de Guatemala a través de ese vínculo que nosotros tenemos al haber sido inscritos en el registro civil y pertenecer a un Estado. Entonces, la ley previendo esta situación, ¿verdad? Dejó y poder corregir dicha omisión, ya sea por un error involuntario o por negligencia, no haber inscrito el nacimiento de una persona y poder restablecerle a la persona sus derechos fundamentales, es que la ley dejó, los legisladores dejaron establecido este asiento tardío o extemporáneo de su nacimiento. Vamos a ir al artículo 443 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil para ver el único artículo en el cual está regulado este asunto. Y están regulados los dos casos, que es la rectificación y el asiento, pero de la rectificación vamos a hablar más adelante. Vamos a llevar la lectura del artículo 443, el cual establece, en caso de haberse omitido alguna partida o circunstancia esencial en los registros civiles, el juez de primera instancia, en vista de las pruebas que se le presenten, de las que de oficio recabe y previa audiencia a la Procuraduría General de la Nación, resolverá que se repare la omisión o se haga la rectificación, que es otro tema que vamos a tratar. Correspondiente mandando aplicar las sanciones que establece el Código Civil, si fuera el caso. El Código Civil ya no tiene sanciones, porque pues, fue derogado a través de la ley del RENAP. Entonces, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil debería haber sido reformado junto con la ley cuando se creó la ley del RENAP, porque fue derogado el Código Civil. Aquí tendría ya que establecerse que es la ley del Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? La que pone esa sanción, y pues el Código Procesal Civil y Mercantil no fue reformado en este artículo. Entonces vemos que hay contradicción en nuestra legislación. Pero pues ustedes pueden ver que el 443 no nos da ni plazo, no nos da trámite, no nos da qué debemos hacer, pues no nos lo dice. Entonces ahora vamos a ir al artículo 21 primero, porque aquí están separados tanto la omisión como la rectificación, como el asiento extemporáneo de nacimiento. Vamos a ir primero al artículo 21, que es lo que vamos a desarrollar ahorita. Dice, omisión y rectificación de las partidas. Aquí, en este artículo 21, nos da dos asuntos de jurisdicción voluntaria que son diferentes. Nos da la omisión y nos da la rectificación. Vamos a hablar primero de la omisión. En caso de haberse omitido, dice, alguna partida o circunstancia esencial en los registros civiles, el interesado podrá acudir ante notario, quien en vista de las pruebas que se le presenten, de las que de oficio recaben y previa audiencia a la Procuraduría General de la Nación, resolverá que se repare la omisión o se haga la rectificación correspondiente si hubiera alguna sanción que aplicar. Esta será determinada por el respectivo registrador civil, a fin de que se haga efectiva previamente la inscripción del nuevo asiento. Entonces, ustedes pueden ver que el artículo 21, pues tampoco es la misma redacción del Código Procesal Civil y Mercantil, no nos da plazos, no nos da trámite, no nos da para dónde debemos de ir con nuestro asunto de jurisdicción voluntaria, ni qué requisitos debemos de cumplir, es un poco ambiguo. Entonces, miren, es otro punto de tesis muy bueno. Poder reformar el decreto 5477, tanto como el Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a la inscripción extemporánea, ¿verdad?, de las partidas, o la rectificación, porque no nos da, si hay que hacer publicación, o sea, no nos da la mayor explicación de cómo salvaguardar esta situación de no haber inscrito en tiempo estos asuntos. Entonces vamos a ir a ver ya el procedimiento. Vamos a ver primero el procedimiento de la inscripción extemporánea, luego vamos a hablar de la rectificación de la partida de nacimiento, luego vamos a hablar de la reposición de la partida de nacimiento y luego vamos a hablar de la omisión en la partida de nacimiento. Pero vamos primero al asiento extemporáneo, que es el asunto de jurisdicción voluntaria por el que más somos buscados los notarios, porque las otras situaciones que vamos a platicar, pues el RENAP, a través de esta oficina de apoyo social,
ha tratado de ayudar a los ciudadanos a resolver dichas situaciones sin que tengan que acudir ante nosotros los notarios. Pero igual lo vamos a aprender el día de hoy. Bueno, pues ya sabemos que vamos a iniciar con nuestra acta notarial de requerimiento. El acta notarial de requerimiento en el asiento extemporáneo es esa solicitud que establece el decreto 5477, en el cual debemos, aquí hay varias situaciones que yo necesito platicarles a ustedes y que vamos viendo las diferencias también con los demás asuntos. En las actas notariales de requerimiento normalmente, cuando es un menor de edad, pues comparecen los padres, ¿verdad? Que tienen el ejercicio y la patria potestad y la representación legal de ese menor. Pues ellos van a ser identificados con sus documentos personales de identificación, tal y como nosotros lo aprendimos en el Código de Notariado, ¿verdad? Cumpliendo los 5 requisitos, ¿verdad? Pues que hemos platicado en clases anteriores. Pero cuando es una persona mayor de edad la que solicita nuestros servicios notariales para iniciar, tramitar y resolver un asunto de jurisdicción voluntaria, en este caso de su asiento extemporáneo de la partida de nacimiento, tenemos un grave problema. Empecemos por ahí. ¿Por qué? Porque al momento de identificar a la persona en nuestra acta notarial de requerimiento, en esa parte introductoria de nuestra acta notarial, ¿verdad? ¿Cómo vamos a identificar a esa persona si al momento de que no tiene certificado de nacimiento, por lo tanto, no tiene un documento de identificación, no va a tener un documento personal de identificación, no va a tener un asiento de cédula? O muchas veces también no tenían certificado de nacimiento, pero tenían asiento de cédula, porque en los registros civiles, cuando pertenecían a la municipalidad, se daba de todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como notarios al momento de que una persona que no tiene un certificado de nacimiento y un documento de identificación solicite nuestros servicios para poder tramitar un asunto de jurisdicción voluntaria de un asiento extemporáneo de su partida de nacimiento? Pues entonces ustedes van a recordar su clase de notariado 2, en el cual a ustedes les enseñaron los testigos, les hablaron de los testigos, les clasificaron a los testigos, ¿verdad? Están los testigos rogados, los testigos de conocimiento, los testigos de abono, eso usted ya los conoce. Entonces, en esta clase de asunto de jurisdicción voluntaria, nosotros los notarios nos vamos a auxiliar de los testigos de conocimiento que establece el artículo 29 del Código de Notariado, ¿verdad? Porque a la persona requirente no la vamos a poder identificar porque no sabemos si de verdad se llama como nos está indicando. No sabemos cuántos años tiene porque no hay un certificado de nacimiento. No sabemos su estado civil, si es soltero o es casado, porque no hay cómo no lo prueben. Y se recuerdan que de conformidad con el principio del artículo 6 de la literal A del acuerdo del directorio, el estado civil de las personas se prueba a través de las certificaciones de las partidas. En este caso sería la de nacimiento, pero no tenemos. Entonces, vamos a auxiliarnos de esos testigos de conocimiento para identificar a este requiriente. Entonces, es diferente a lo que hemos visto en todos los asuntos cuando las personas sí han tenido cómo identificarse. Aquí nos vamos a auxiliar de testigos. Y también es un trámite, es un asunto de jurisdicción voluntaria que puede ser diligenciado a través de un mandatario, ¿verdad? Este asunto también lo puede diligenciar un mandatario. Y ya sabemos, ¿verdad?, que el mandato tiene que estar debidamente inscrito en el registro electrónico de poderes. Pues eso ya lo saben ustedes, pero también puede ser tramitado por un mandatario. En el caso de ser un mandatario, pues no nos vamos a auxiliar de testigos porque el mandatario tiene que tener su documento de identificación y va a actuar a través de la solicitud que el mandante le realizó. Entonces, pero cuando es la persona por sí misma la que comparece a requerir su inscripción de nacimiento, pues lo vamos a identificar a través de esos testigos de conocimiento que nos permite el Código de Notariado en el artículo 29. Y pues esa declaración en esa acta notarial también la va a realizar bajo juramento la persona que está solicitando ese asunto de jurisdicción voluntaria de asiento extemporáneo. Y pues la ley nos solicita diferentes medios de prueba para poder realizar dicho trámite, ¿verdad? Y aquí, pues sí, la ley nos marca
bueno, y en sí, fíjense que no es la ley, sino que a veces son documentos administrativos que nos piden las diferentes instituciones para podernos conferir audiencia. Y lo primero es que aquí, en este asunto de jurisdicción voluntaria, son los testigos. Y ustedes pudieron verlo cuando vimos la inscripción extemporánea, ¿verdad? De menores de edad en el reglamento, que se necesita la presencia de 2 testigos que vayan ante el registrador civil, pero eso es en el caso de hacerlo administrativamente. Al hacerlo en asunto de jurisdicción voluntaria, los testigos deben de comparecer con nosotros y aquí sí son obligatorios los testigos. Los testigos deben de ser mayores de edad y mayores de edad aunque la persona que esté solicitando sea mayor de edad. O sea, cuando la persona nació, la persona que está siendo testigo ya tenía que haber sido ya mayor de edad para que dé su testimonio de que sí le consta el nacimiento de la persona. No puede ser alguien un hermano que tenga 2, 3 años más, no puede ser. Tiene que ser alguien que tenga más edad, que haya sido mayor de edad al momento que aconteció el nacimiento de la persona que no fue inscrita. Esa declaración testimonial es bajo juramento. Recordamos que esa declaración testimonial, que nos vamos a adelantar un poquito los pasos, es en acta notarial individual por cada testigo. Pero en esa acta notarial de requerimiento debemos proponer a nuestros testigos qué otro medio de prueba debemos adjuntar a través de nuestra acta notarial de requerimiento. En este caso, una negativa. La persona debe acudir al Registro Nacional de las Personas a solicitar una negativa de su partida de nacimiento. Es decir, un medio de prueba donde diga el Registro Nacional de las Personas, nosotros no tenemos nada, por decirlo así. Aquí usted no aparece inscrito. Entonces, ellos extienden esa certificación de la negativa del nacimiento de la persona, con lo cual se inicia también nuestro proceso. Si la persona tiene cédula de vecindad, se debe sacar una certificación del asiento de cédula, una certificación del asiento de cédula, para probar al registro civil de que la persona sí ha tenido su vivienda, su domicilio en la República de Guatemala y si tiene una relación con el Estado. Si el caso fuera que ya fueron mayores de edad al momento de que todavía estaba la cédula de vecindad como medio de identificación. Además, debemos de, nosotros los notarios, o enviar a la persona solicitante al Archivo General de Centroamérica. El Archivo General de Centroamérica es una institución que antes del registro civil también llevaba información de los nacimientos que acaecían en Guatemala. Posterior a que nació el registro civil de las municipalidades, entonces el Archivo de Centroamérica, General de Centroamérica, dejó de inscribir también esos nacimientos. Entonces se debe de acudir a esa institución a solicitar también una negativa de que en los registros que tuvieron ese archivo en determinadas fechas no existe tampoco un certificado de nacimiento. Esta institución del Archivo General de Centroamérica lo vamos a encontrar ubicado en la parte, bueno, esta es como Cuarta Avenida y Octava Calle, si no estoy mal, de la zona 1, en la parte de atrás de la Biblioteca Nacional. Ahí está el Archivo General de Centroamérica. Y es donde debemos acudir, ya sean usted como notario o pues su cliente, a solicitar esa negativa de que la persona no tiene inscrito su nacimiento. A la vez, otro de los requisitos que solicita la Procuraduría General de la Nación y el Registro Nacional de las Personas para poder emitir una opinión es una negativa del Instituto Nacional de Estadística. Recordemos que el Instituto Nacional de Estadística es la institución encargada de ver, ¿verdad?, cómo está el Estado en su nacimiento, en todo lo que tiene que ver. En este caso, también ellos llevan un control sobre los nacimientos de nosotros los guatemaltecos. Entonces, también se debe de acudir al Instituto Nacional de Estadística para solicitar una negativa del nacimiento de la persona, ¿verdad? Porque debemos de probar por todos los medios que no está inscrito el nacimiento para que no haya una inscripción doble, ¿verdad? Entonces, también el Instituto Nacional de Estadística nos extiende una negativa del nacimiento de la persona y que son requisitos, son pruebas sine qua non que nos solicitan y que sin ellas no nos dan una opinión las diferentes instituciones del Estado a las cuales este expediente debe de llegar.
Entonces son los requisitos primordiales, ¿verdad? En el caso de que vimos, ¿verdad? Que si tuvieran un acta de bautismo, ¿verdad? Si profesan la religión católica, un acta de bautismo, constancia de estudios, certificados de estudios, son medios de prueba para probarle al RENAP al momento de que se emita su opinión de que sí, la persona nació en Guatemala y tiene un vínculo con el Estado de Guatemala. Entonces, todos los medios de prueba, pues aquí sí son indispensables para que se puedan dar. Posterior a nuestra acta de requerimiento y a agregar nuestros medios de prueba, vamos a ir a emitir esa primera resolución o resolución de trámite, en la cual pues vamos a dar por iniciado nuestro proceso, y ya hemos hablado en cada una de nuestros temas, que es un resumen de todas las fases que nosotros vamos a ir agotando dentro de los expedientes, ¿verdad? Cuando se toma la declaración testimonial, de quiénes son las personas que van a ser testigo, que se confiera audiencia al Registro Nacional de las Personas, que se confiera audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Todo el proceso que vamos a desarrollar lo vamos a colocar en esa primera resolución. Vamos a disponer que todo lo que se va a tramitar lo vamos a colocar en nuestra primera resolución. Sabemos que toda primera resolución debe de ser notificada a las partes, ¿verdad? A la parte que está solicitando dicha inscripción. Posterior a ello viene nuestra declaración testimonial, ¿verdad? Que son personas distintas a los testigos de conocimiento que utilizamos o de los que nos auxiliamos en el acta notarial de requerimiento. Tienen que ser personas distintas. Para efecto de no tener ninguna controversia con el Registro Nacional de las Personas. La ley no lo prohíbe, pero para evitar que el Registro Nacional de las Personas nos pueda poner un inconveniente al momento de que dicten su opinión, pues es indispensable mejor que sean diferentes personas las que sean los testigos en nuestras declaraciones testimoniales. Otra parte muy importante en la declaración de los testigos, aparte de tomar su declaración individualmente, a este expediente sí debemos acompañarle. Y mire, se los digo porque es práctica, esto no lo dice la ley por ningún lado, ni los reglamentos, pero a la hora de que los expedientes llegan a las instituciones es algo que solicitan ellos. En la declaración testimonial, aquí sí debemos acompañar los documentos personales de identificación, las fotocopias legalizadas de los documentos personales de identificación de nuestros testigos, porque puede ser que al momento de que nosotros ingresemos nuestro expediente al Registro Nacional de las Personas para que nos confiera audiencia, el registrador civil quiera que esas declaraciones sean tomadas ante su persona y deben de pues saber quiénes son las personas que están declarando. Entonces, este es otro tip que les doy, ¿verdad? Para que ustedes puedan tomar nota de que las declaraciones testimoniales aquí sí debemos acompañar los documentos, las fotocopias legalizadas de los documentos personales de identificación de los testigos, porque ellos son los que están dando esa prueba, ¿verdad? De que sí hay un vínculo y que sí la persona nació en el territorio guatemalteco. Posterior a nuestra declaración testimonial, vamos a emitir una resolución de trámite en la cual le vamos a conferir audiencia al Registro Nacional de las Personas para que estos emitan una opinión. Aquí es diferente. En este trámite, en este asunto de jurisdicción voluntaria, aquí son dos opiniones las que el notario necesita para poder emitir su auto final. Lo vamos a ver. Entonces, vamos a correrle audiencia a la Procuraduría General, al Registro Nacional de las Personas a través de una resolución de trámite, la cual sabemos que debe de ser notificada, ¿verdad? Se ingresa el expediente al Registro Nacional de las Personas para que emita su opinión y en base a los medios de prueba aportados, el Registro Nacional de las Personas va a emitir una opinión. Si a consideración del registrador civil, pues procede a hacer la inscripción, ¿verdad?, de este asiento extemporáneo de nacimiento o no procede. Recordemos que para nosotros los notarios todos los dictámenes o todas las opiniones de las instituciones del Estado son vinculantes para que nosotros podamos seguir conociendo. Entonces, el registrador civil de las personas del RENAP, esa opinión debe de ser favorable a nosotros. Recordemos que ellos están obligados a darnos esa ayuda, por decirlo así, de conformidad con el principio del decreto 5477 de colaboración de las autoridades. En base a ese principio, ellos deben de emitir su opinión porque deben de colaborar con nosotros los notarios a poder finalizar de la mejor manera ese asunto de jurisdicción voluntaria.
Pero vamos a irnos aquí de que que el Registro Nacional de las Personas emitió un dictamen favorable. Entonces, posterior a ello, vamos a emitir nuevamente otra resolución de trámite en la cual le vamos a dar audiencia ahora a la Procuraduría General de la Nación. Recordemos que la Procuraduría General de la Nación es el abogado del Estado y aquí el Estado es el que tiene parte en este asunto. ¿Por qué? Porque pues la persona está solicitando pertenecer a través de una inscripción de nacimiento a tener un vínculo con el Estado. Por lo tanto, el Estado debe tener conocimiento de lo que se está realizando extemporáneamente. Se le corre audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que éste emita su opinión y debe de ser una opinión favorable. Ya ustedes contando con la opinión favorable tanto del Registro Nacional de las Personas como de la Procuraduría General de la Nación, pues ya estamos facultados para poder emitir la resolución final o nuestro auto final, en el cual procede a realizarse la inscripción extemporánea de nacimiento de la persona que está solicitando, ¿verdad? Ya emitida nuestra resolución final o nuestro auto final, pues ya sabemos que debemos emitir nuestra certificación del auto final con un duplicado de conformidad con el artículo 1132 del Código Civil. Ya sabemos qué es una certificación, cómo la vamos a hacer, qué es un duplicado, porque lo hemos repetido durante varios domingos. Y pues ya se presenta al Registro Nacional de las Personas para su respectiva inscripción. Posterior a la inscripción del certificado a la certificación del auto final, pues ya sabemos que debemos remitir nuestro expediente al Archivo General de Protocolos. Y recordemos que todo este asunto de jurisdicción voluntaria de asiento extemporáneo, pues también tiene que debe de ser sin oposición. Si existe oposición a la inscripción, ya lo vimos en el decreto 90-2005, cuando hablamos de la imprescriptibilidad, ¿verdad? El artículo 79 dice que el derecho de impugnar judicialmente estas inscripciones, de conformidad con los artículos que vimos, puede ejercerlo toda persona, ¿verdad?, que sea afectada en sus derechos por esta inscripción. Quiere decir que aparte de que esté remitido nuestro expediente al Archivo General de Protocolos para su guarda, conservación y custodia, en cualquier momento, no hay plazo, porque es imprescriptible ese derecho que tienen los terceros de acudir a la vía judicial a oponerse a esa inscripción. Entonces, aquí es donde tomamos de que aquí puede haber oposición a la inscripción extemporánea del nacimiento. Entonces, recordemos, artículo 79 nos da el fundamento cuando haya una oposición en ese asiento extemporáneo. Vamos a hablar ahora un poquito cuando se da. Vamos a regresar. Hablemos ahora de la omisión. Cuando, de la rectificación. Hablemos primero de la rectificación de la partida. Esto también se lleva a través de jurisdicción voluntaria, es el mismo procedimiento, lo que acabamos de ver. Lo que va a cambiar en este momento, pues son los medios de prueba, ¿verdad? Porque aquí lo que se trata de probar es de que hubo un error en la partida. Normalmente estos asuntos ya son solucionados administrativamente, pero pues aquí lo que se quiere probar es un error en la partida de nacimiento. Si fuera en el caso del nombre del padre, ¿verdad?, de un nacimiento que fue debidamente inscrito en el plazo establecido, pues aquí en el acta notarial de requerimiento lo que debemos de agregar como medio de prueba es el error. ¿Y cómo vamos a probar el error? Pues a través de un certificado de nacimiento del papá, ¿verdad?, el certificado de nacimiento del abuelo, para ver la continuidad en esos vínculos familiares. Pero normalmente les digo que esos trámites ahora el RENAP los está solucionando administrativamente. Entonces me interesa que platiquemos de la reposición en las partidas de nacimiento.
o en cualquier clase de partida, porque la reposición sí normalmente se debe de realizar en jurisdicción voluntaria. ¿Cuándo se va a dar una reposición de la partida? Cuando la partida de nacimiento o de cualquiera de los hechos que vayan a afectar el estado civil de las personas esté destruida parcialmente o totalmente. Recordemos que antes, cuando era el registro civil de las municipalidades las que llevaban esas inscripciones, pues lo hacían en libros físicos. Entonces, muchas veces el papel se destruía por la polía, por el mal cuidado de los libros, a veces se rompían, estaban por la mitad, o pues eran destruidas totalmente. Recordemos que muchas municipalidades pues fueron quemadas, ¿verdad? Y se destruyeron los libros, entonces ahí ya debe de proceder una reposición en las partidas. Entonces, el trámite es el mismo, acta notarial de requerimiento. Les vamos a ver el trámite y luego vamos a regresar a los medios de prueba que más o menos podemos utilizar para hacer una reposición en la partida. Nuestra acta notarial de requerimiento, ¿verdad? Aquí como la persona sí tiene un documento de identificación al momento de haber sido el certificado de nacimiento el que esté destruido total o parcialmente, pues la persona va a actuar con su documento de identificación y no vamos a necesitar el auxilio de testigos. Nuestra acta de requerimiento, la primera resolución, la notificación. En la reposición, en la declaración testimonial no es una prueba tan necesaria, porque aquí lo va a probar un documento. Entonces aquí podemos obviar pues ya esa a elección de usted como notario, puedes poder agregar declaraciones testimoniales. Igual se le da audiencia al Registro Nacional de las Personas, se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación, estas deben de emitir una resolución favorable, ambas al tener esos dictámenes favorables pues vamos a emitir nuestro auto o resolución final, vamos a extender una certificación del auto con duplicado, lo vamos a remitir al registro civil del Registro Nacional de las Personas para la reposición correspondiente y luego vamos a remitir nuestro expediente al Archivo General de Protocolos. Pero regresemos a nuestra acta notarial de requerimiento en el caso de reposición. Y normalmente el medio de prueba que solicita el Registro Nacional de las Personas para reponer, ¿verdad? O sea, quiere decir que ya está inscrito, no van a inscribirlo nuevamente, sino que solamente van a crear nuevamente esa misma partida que ya existía, es a través de que ellos solicitan que debe de probarse documentalmente la existencia de la partida. Si la persona tuviera alguna fotocopia o alguna original del certificado que pretende reponer, ¿verdad? Que haya obtenido antes de que se destruyera, pues ese es el medio de prueba idóneo para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque ahí existe una partida, un folio, un libro en el cual tenía su espacio ocupado dentro de ese libro de los hechos que se inscribían. Entonces, por eso se repone, porque ya existe una inscripción. Solamente se va a crear nuevamente porque se destruyó total o parcialmente. Entonces, ese es el medio de prueba idóneo. Algún documento donde al Registro Nacional de las Personas, que es el que emite primero la opinión, se le demuestre que sí existió dicho documento, pero porque se quemó la municipalidad o porque se destruyó la partida, pues ya no consta dentro de los registros del registro civil. Entonces ahí es donde procede la reposición en la partida. Ya existe una partida, pero está destruida total o parcialmente. Entonces se debe de probar que ya existía esa partida y normalmente debemos de darle al Registro Nacional de las Personas folio, libro, partida. Mira, estoy en el registro de la propiedad, porque es otra cosa que miro seguido. Entonces ahí es donde pues el Registro Nacional de las Personas puede ver el medio de que ya existía la partida. Entonces, el trámite es idéntico. Lo que va a cambiar es el documento o los medios de prueba que debemos aportar. Aquí no vamos a extender negativas, aquí no vamos a solicitar negativas de ningún lado porque aquí la partida sí existió, pero está destruida. Lo que debemos probar es de que sí existió la partida antes de que fuera pues destruida total o parcialmente.
En el caso de la rectificación, es la misma situación. El trámite es idéntico al que acabamos de ver, pero cuando es omisión, cuando es, sí, omisión por algún dato o alguna rectificación, administrativamente el RENAP lo está realizando. Pero el trámite, si en caso a sus notarías compareciera alguien queriendo hacer una reposición o una rectificación o una omisión en algún dato, el trámite es el mismo que nosotros acabamos de aprender. Entonces ahora aprendieron 4 trámites en uno solito. Les voy a dejar de compartir las diapositivas y voy a compartirles algo más que tengo por acá. Creo que se me fue la voz. Ahí está. Vamos a regresar otra vez. Entonces, estos son los formularios que yo les indiqué en semanas anteriores que habíamos estado, que podían ustedes encontrar en la página de la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? En el cual nos da todos los requisitos que debemos de cumplir en nuestro expediente antes de que ellos nos lo reciban para que ellos puedan emitir una opinión. Ya podemos ver que el asiento extemporáneo de partidas para que emita opinión puede ser de nacimiento, puede ser de matrimonio, puede ser unión de hecho, puede ser de función, personas jurídicas, pero personas jurídicas lo vamos a dejar así por un ladito porque eso es otro trámite que no tiene nada que ver ahorita con nuestro curso. Entonces, es aquí donde nosotros nos podemos abocar para saber los medios de prueba que nosotros debemos presentar en nuestros expedientes, porque pues no lo indica el Código Procesal Civil y Mercantil y no lo indica el Decreto 5477, únicamente, y ni siquiera la ley del RENAP, ni el acuerdo del directorio. Entonces, aquí nos podemos abocar en la Procuraduría General de la Nación para ver qué medios de prueba necesitamos adjuntar a nuestro expediente o qué debe contener nuestro expediente para que sea recibido en la Procuraduría General de la Nación, para que ellos puedan emitir su opinión. Podemos ver y establecen ellos que son documentos indispensables para la recepción del expediente. O sea que si no están, no los van a recibir. El acta notarial de requerimiento, pues ya la conocemos, ya la hemos hablado de ella. Primera resolución, la notificación de esa primera resolución. Aquí viene la primera que no está en ninguna. La constancia negativa extendida por el RENAP o registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Esto obviémoslo. Porque esto es personas jurídicas y esto es un enredo un poquito más largo.
Vamos al numeral 5 y como pueden ver hasta de colorcitos tienen ellos divididos los medios de prueba que necesitan ellos revisar. La negativa dice de boleta de inscripción del Instituto Nacional de Estadística, en lo que yo les comentaba, certificada por el RENAP. Normalmente, miren, estas boletas de inscripción del Instituto Nacional de Estadística ya las tienen hechas. Solo usted llega, las pide, dice que quiere una negativa y ya se la dan, porque ya están firmadas, ya está listo todo. Entonces, más que todo es trámite administrativo. Certificación negativa extendida por el Archivo General de Centroamérica. Era lo que les decía también, que son 2 medios de prueba que ellos lo fundamentan en el artículo 21 del decreto 5477, pero nosotros pudimos ver que literalmente no dice o no hace referencia a esto, y lo podemos ver porque el artículo 21 solo habla en caso de haberse omitido alguna partida o circunstancia esencial en los registros civiles, el interesado podrá acudir ante notario, quien en vista de las pruebas, estas son las pruebas, que se le presenten o que de oficio recabe, esto también, y previa audiencia de la Procuraduría General de la Nación resolverá que se repare la omisión o se haga la rectificación correspondiente. Si hubiera alguna sanción que aplicar, o sea, no nos dice cuáles son esos medios de prueba. Pues entonces, estos son los medios de prueba. La negativa de la boleta de inscripción del Instituto Nacional de Estadística y la certificación negativa extendida por el Archivo General de Centroamérica. Esa certificación negativa del Archivo General de Centroamérica vale como 5 quetzales. Tenemos que pagar para que nos la puedan entregar. Certificación del médico o comadrona que atendió el parto, si fuera nacimiento, es un requisito sine qua non, ¿verdad? Porque muchas veces, y como les digo, en años anteriores, hace muchos años, pues no acudían las mamás a dar a luz a sus niños a los hospitales, sino que normalmente los tenían en casa, ¿verdad? Con la ayuda de una persona que se le denomina comadrona, quienes están inscritas en el Ministerio de Salud. Entonces ellas extienden también certificaciones del asunto, del nacimiento, ¿verdad? De lo que presenciaron, y también es un medio de prueba muy importante para hacer un asiento extemporáneo de una partida de nacimiento. La certificación del asiento de cédula que platicábamos, y que en el caso fuera mayor de edad, eso lo extiende el RENAP. Y mire, todos los medios de prueba están fundamentados en el artículo 21 del decreto 5477, pero la ley no lo regula, no nos dice taxativamente qué son esos requisitos. La declaración de 2 o más testigos de mayor edad al que se pretende inscribir, era lo que yo les comentaba, ¿verdad? Si fuera asiento extemporáneo de nacimiento. Si es otro hecho jurídico, pues no se necesitan los testigos, con la diferencia que sean mayores de edad al que se pretende inscribir, ¿verdad? Entonces, todos esos medios de prueba están fundamentados en el artículo 21, pero el artículo 21 no nos dice cuáles son esos medios de prueba, no lo establece. También nos da los requisitos si vamos a inscribir una defunción extemporáneamente, si vamos a inscribir un matrimonio extemporáneamente. Vamos a ir al numeral 14 de ese formulario, donde establece la opinión. Es muy importante la opinión emitida por el Registro Nacional de las Personas, y esta opinión es para gestiones de personas individuales, que somos nosotros los guatemaltecos. Debe de ya existir dentro de nuestro expediente la opinión del Registro Nacional de las Personas. Si no está en nuestro expediente la opinión, primero que nada, del Registro Nacional de las Personas, no nos van a recibir nuestro expediente. Y esto ellos lo fundamentan en el artículo 33 del decreto 90-2005, que es la ley del RENAP. Vamos a ver si la tengo por aquí para que le demos lectura, y si usted tiene su ley del RENAP por ahí, pues es excelente, y si no, tome nota de esto. Vamos a ver. Prohibiciones, dice, los parientes dentro de los grados de ley, de los miembros de la junta directiva. No, esta no es. Es 33. Miren, se me hasta los números se me están yendo ya. Creo que llevo mucho tiempo de hablar sola.
Artículo 33. De los registros civiles de las personas. Los registros civiles de las personas son las dependencias adscritas al registro civil de las personas, encargadas de inscribir los hechos y actos relativos al estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación de las personas naturales en toda la República, y observar las disposiciones que la presente ley y su reglamento disponen. Estas dependencias estarán a cargo del registrador civil de las personas, quien goza de fe pública. Entonces podemos ver que esa opinión debe ser emitida por el registrador civil, y por tener fe pública, miren, la misma ley, ahí encontramos que otro funcionario del Estado tiene fe pública también, muy bueno, miren, para cuando se examinen del privado, debe ser emitida por el registrador civil. Y vamos a omitir el numeral 15 y vamos al 16, donde también piden como requisito esencial que medie en el expediente esa resolución de trámite donde se le confiere audiencia a la Procuraduría General de la Nación, porque si no lleva esa resolución, tampoco reciben el expediente. Entonces, como pueden ver, aquí hay muchos requisitos que se deben de cumplir que no están regulados en ninguna de las leyes, ni en el procesal civil, ni en el decreto 5479, ni en la ley del RENAP, ni en los acuerdos, no está. Entonces, mire, otro punto de tesis. Ya vieron cómo yo les he estado dando puntos de tesis ya, de gratis. Entonces, podemos ver eso ahí. Vamos a ir ahora. Vamos a ver, les voy a dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir. Bueno, entonces ahora vamos a ver este formulario de la reposición de partidas de nacimiento o de defunción, de unión de hecho, que también se debe de correr audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que ustedes puedan ver también los requisitos esenciales que solicita dicha institución para poder recibir los expedientes. Nuestra acta notarial de requerimiento, primera resolución, la notificación de la primera resolución. Nuevamente, bueno, aquí el numeral 4 no lo vamos a tocar porque es para personas jurídicas, es otro trámite que no tiene nada que ver con nuestro curso. Aquí viene la certificación de nacimiento, matrimonio, un derecho de función extendida con anterioridad. Era lo que yo les decía, que si su cliente tiene, aunque sea un pedacito de ese certificado de esa partida que se pretende reponer, es el medio idóneo para poder realizar la reposición. Y tampoco, pues no lo hemos visto, no vimos ese requisito dentro de las leyes, pero la Procuraduría General de la Nación sí lo solicita. Entonces sí se necesita esa certificación que fue extendida con anterioridad a esa partida que se pretende reponer porque fue destruida parcial o totalmente, ¿verdad? Entonces también es otro de los requisitos que sí lo solicita la Procuraduría para emitir una opinión, pero que no está regulado en la ley. Entonces normalmente es práctica y ustedes pueden
pues en el momento de que ya lo lleven a la práctica, poder acudir ante esa institución. En la página de ellos están todos estos formularios para que ustedes puedan guiarse y ver esos requisitos. Vamos a ver, 6, 7, no, o sea, 8, la certificación del asiento de cédula también nos lo piden aquí para probar, ¿verdad? Que sí existe, hay un vínculo jurídico con el Estado. La opinión, nuevamente, del registrador civil, del Registro Nacional de las Personas, también, si no media esa opinión en nuestro expediente, no nos van a correr audiencia los señores de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, y pues siempre por último la resolución de trámite donde le conferimos audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Entonces pero este es en el caso, ya hablamos de que ya había existido un asiento, ¿verdad? Que se dio en el plazo establecido, pero se destruyó parcial o totalmente. Aunque aquí pueden ver que aquí ya no piden testigos, ya no piden negativas ni del Instituto Nacional de Estadística, ni del Archivo General de Centroamérica, ya no lo piden. Ya son, aquí el medio idóneo es tener algo con que probarle a las instituciones de que esa partida sí existió en el libro correspondiente, que sí había habido antes una inscripción en esas partidas. Entonces es importante que veamos la diferencia entre un trámite y otro. Vamos ahora al artículo 31, perdón, al artículo 23 del decreto 5477, en el que nos regula las omisiones y los errores en el acta de inscripción, que era lo que hablábamos, que ya hay una partida, pero hay algún error, puede ser mecanográfico o algún tachón en esas partidas que se deban de arreglar, y establece cuando en el acta respectiva si hubiera incurrido en omisión, error o equivocación que afecte el fondo del acto inscrito, el interesado podrá ocurrir ante notario para que con audiencia al registrador y de la Procuraduría General de la Nación resuelva sobre la procedencia de la rectificación y anotación en la inscripción original. Entonces aquí es el mismo trámite que nosotros hemos visto, pero lo que se va a tratar aquí, que ya existe una partida, pero en ella hay un error, ¿verdad? Hay un error, puede ser mecanográfico, puede ser algún tachón, puede ser que no colocaron algún dato importante que afecte el fondo de esa partida. El trámite es lo mismo, es exactamente igual. Lo único que aquí pues se va a acompañar ese certificado, ¿verdad? De la partida de nacimiento, de defunción o de matrimonio o de unión de hecho, de divorcio, que se quiera, que se necesite arreglar por esta omisión o ese error que hubo en la partida. Aquí no nos auxiliamos de testigos porque lo que va a mandar, por decirlo así, es el documento escrito en la partida. Pero si es en el caso de uno de los nombres de los padres o del lugar de nacimiento de uno de los padres, pues la prueba reina iba a ser el certificado de nacimiento del padre de la persona a la que se quiere arreglar esa omisión o ese error en su partida. Entonces el trámite es lo mismo. Pero como les digo, estas omisiones ahora y estos errores se están trabajando administrativamente en el RENAP, pero el trámite es idéntico al momento de que pues lleguen a sus notarías a solicitar estos servicios. Entonces solo déjenme ver, creo que... Vamos a ver... Vamos a ver por aquí, Abel, vamos a ver, cuando se deteriora una partida de nacimiento. Mire, pues, cuando se deteriora la partida de nacimiento que ya estaba en los libros, pero si usted ya había solicitado, antes de que se destruyera, una certificación emitida por el Registro Nacional de las Personas, perfecto, ya está en el sistema, entonces por eso ya se la van a extender. Pero hay muchas personas que a esta fecha nunca han solicitado, principalmente a veces se da con las personas en el extranjero, que se fueron hace muchos años al extranjero y nunca solicitaron una certificación a partir de la creación del RENAP.
Entonces, cuando va algún familiar a solicitar esa certificación de nacimiento de la persona que salió al extranjero hace muchos años y nunca había sido digitalizada esa partida, es donde viene a darse este inconveniente, que las partidas están deterioradas o que las partidas se dieron cuenta que la municipalidad se quemó y nadie sabía, entonces nunca fue digitalizada al cambio que hubo al RENAM. Pero sí, esa partida se destruyó, por decirlo así, ya en poder del RENAP, pero usted ya había sacado un certificado de nacimiento digital, pues sí, ya solo lo va a pedir y ya se lo dan, ya no hay que reponer. Pero se da mucho el problema de que muchas personas hasta la fecha, es increíble, pero se da que nunca han solicitado un certificado de nacimiento al RENAP ya como institución encargada del registro civil de las personas. Entonces, cuando lo van a solicitar es donde el registrador le avisan a uno, mire, y le enseñan a uno que la partida está destruida, que la partida está rota, y normalmente cuando les falta, aunque sea un pedacito, el RENAM no extiende esa partida, sino que pide que se reponga. Entonces, ahí es donde aplican los asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Pero si usted ya solicitó su partida de nacimiento y se le extendieron sin ningún problema en el RENAM, aunque se destruyan la de los libros, la suya ya está digital, que es lo que se maneja ahora, como están los libros digitales de las inscripciones. Pero esto se da en el caso de que la persona nunca haya ido a solicitar un certificado y cuando lo solicite se den cuenta de que hay un error en la partida y ellos no lo pueden digitalizar o que se destruyó, que está a la mitad la hoja de la partida. Entonces ahí es donde entramos nosotros los notarios a realizar estos asuntos de jurisdicción voluntaria. Pero si usted ya ha solicitado su partida de nacimiento y el libro se destruye, porque automáticamente digitalmente ya quedó, porque así se llevan los libros ahora, digitales. Entonces, si usted ya la solicitó y ya se le extendieron, aunque el libro físico se destruya, usted ya quedó registrado o ya está digitalizado en las partidas digitales que ahora se están llevando a cabo. Pero hay muchas personas que nunca lo han hecho. Entonces, ahí es donde entra el asunto de jurisdicción voluntaria. Entonces, espero haberle resuelto su duda. Vamos a ver. Bueno, entonces, bueno, yo creo que ya me sonó aquí mi alarma. Vamos a dejar de compartir. Bueno, entonces nuevamente recordarles, no se me desconecten porque necesito pasar asistencia. El próximo domingo, ley de parcelamientos urbanos, por favor, porque la vamos a trabajar. Y yo creo que ya es nuestra penúltima clase, así que por favor se me conectan, que tengan una muy buena tarde, un buen provecho, un excelente inicio de semana y primero Dios nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias por haberse conectado.